Bien, en lo que se refiere al concepto y las características de los algoritmos, eh, vamos a referir algunas definiciones y algunas puntualizaciones importantes. Los algoritmos básicamente están destinados a resolver un problema, ¿verdad? Ahora, un problema es una situación donde se desea algo sin poder ver inmediatamente la serie de acciones a efectuar para obtener ese algo. Es decir, te enfrentas a una situación y tú al inicio no sabes cómo resolverla. Entonces, tú vienes y tienes que hacer alguna especie de análisis para ver de qué manera se puede resolver ese problema. Ahora bien, entonces, por eso dentro de la literatura, ustedes pueden ver que un problema consiste primero que nada, o para resolver un problema, consiste primero que nada en comprender de qué trata. O sea, de qué se trata. Entonces, esa partecita está inherente en el análisis. O sea, es importante analizar el problema. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Entonces, luego de ese análisis, nosotros podemos identificar, por ejemplo, qué es lo que está pidiendo el problema, cuáles son los pasos que yo puedo realizar para resolver ese problema, qué paso tengo que hacer primero y qué paso tengo que hacer después para poder resolver ese problema. A lo mejor puede que yo tenga 2 o 3 alternativas o caminos para poder resolver ese problema. Entonces todos esos factores actúan en conjunto para que usted pueda resolver ese problema. Ahora bien, cuando usted ya tiene su alternativa, usted eligió su alternativa, sabe cuáles son los pasos, ese método o ese procedimiento que usted ya tiene para resolver ese problema, eso es un algoritmo. Es decir, los pasos organizados de manera lógica, de manera secuencial, que están orientados a resolver un problema. Diariamente nosotros nos topamos con este tipo de algoritmos, con los algoritmos informales. Es decir, son aquellos algoritmos que puede utilizar el ser humano para realizar actividades cotidianas. Por ejemplo, el algoritmo para bañarse, el algoritmo para ir a la escuela, el algoritmo para hacer el almuerzo, el algoritmo para hacer el trabajo, sin que aquellas soluciones sean las más óptimas a veces. Es decir, nosotros a veces hacemos algo, pero no estamos pensando de que esa es la forma más óptima de hacerlo. Simplemente lo hacemos porque así estamos acostumbrados o porque de esa manera se me ocurrió en este momento. Entonces, la parte de la optimización no es un factor que nos preocupe todavía, porque estamos hablando de actividades cotidianas. Cuando ya nosotros pasamos al contexto de los algoritmos en la parte informática, nos estamos refiriendo a los algoritmos computacionales. ¿Qué es un algoritmo ya en el contexto de la informática? ¿Ok? Vamos a definir antes ese acrónimo que es esa palabrita informática. Informática significa información automática. O sea, informática. Ahora bien, para que la información sea automática hay que trabajar en varios campos, entre ellos la programación. La programación es esa, puede decirse que es una ciencia que te permite producir,
te permite construir, te permite desarrollar un programa. Ese programa, que es un conjunto de instrucciones que uno le da al computador para que ejecute una determinada tarea, está basado en un algoritmo. Por eso se dice que un algoritmo, en la parte o en el contexto informático, es básicamente el conjunto de instrucciones enlazadas lógicamente para la resolución de un problema. Dice que estas instrucciones pueden ser representadas mediante pseudocódigo o mediante diagramas de flujo. El pseudocódigo es un lenguaje simple orientado a representar un algoritmo en el contexto informático. Pero ese algoritmo también puede ser representado de manera gráfica. Es decir, yo puedo escribir el algoritmo mediante pseudocódigo o puedo dibujar el algoritmo mediante un diagrama de flujo. Ambas cosas representan lo mismo. ¿Cómo lo debo hacer? De una o de otra forma. En el abordaje de esta asignatura lo vamos a hacer de las dos formas. Pero cuando usted ya lo haga en su parte, en su desempeño profesional, usted elegirá si puede hacerlo o prefiere hacerlo utilizando el pseudocódigo o utilizando diagramas de flujo. Este algoritmo es la base para la construcción de un programa de computadoras o para computadoras. Sobre el algoritmo nosotros vamos a trabajar para desarrollar un programa de computadora. Ese programa nosotros tenemos que escribirlo en un lenguaje entendible para la computadora. Entonces, por lo tanto, tenemos que utilizar un lenguaje de programación, dependiendo de la complejidad de la solución. Es decir, dependiendo de la complejidad de la solución, yo voy a escoger el lenguaje de programación más apropiado para lo que yo quiero lograr, para el problema que yo quiero resolver. Los algoritmos son herramientas que se caracterizan por tener un inicio y un fin. Deben empezar y deben terminar. Tienen un conjunto determinado de instrucciones y reglas definidas, es decir, los pasos que se deben seguir. Deben estar orientados a resolver un problema o satisfacer una necesidad. Y deben ser representados con una notación estándar, con el pseudocódigo o con diagramas. ¿Por qué? Porque el algoritmo lo hace usted, pero debe ser entendible para cualquiera de los profesionales que a lo mejor el día de mañana van a revisar ese programa, ese sistema, ¿verdad? Ahora bien, para diseñar un algoritmo, nosotros tenemos que seguir varios pasos, ¿verdad? Esto de aquí se parece mucho al procedimiento que yo sigo para resolver un problema cotidiano, pero hay un par de variantes. Para la construcción de un algoritmo en el contexto de la informática vamos a seguir los siguientes pasos. ¿Cuáles son? Primer paso, analizar el problema, lo que les estaba comentando al inicio de la presentación. Se trata de dilucidar lo que pide el problema, o sea, los requerimientos del mismo, separando cada requerimiento para poder entender lo que se quiere lograr. Estamos hablando de que el análisis se trata de leer, se trata de dividir el problema en partes para saber qué es lo que está pidiendo, qué es lo que se necesita resolver. Paso 2. Una vez que nosotros ya tenemos analizado el problema, tenemos que detallar qué es lo que se tiene que resolver primero y qué es lo que se tiene que resolver después. Es decir, ordenar esas ideas
Ah, ya vi que pide dos o tres cosas. Entonces, ¿qué debo hacer primero y qué debo hacer después? De ahí viene la escritura del algoritmo. La escritura del algoritmo quiere decir que una vez ordenadas las ideas que tenemos, nosotros tenemos que traducirlo a, a una notación estándar, ya sea pseudocódigo o sea diagrama de flujo. Usted lo traduce a eso. Una vez que usted lo escribió o lo dibujó, tiene que hacer una prueba. A esa prueba se le denomina corrida o prueba de escritorio. Dice, en esta fase probaremos si nuestro trabajo está bien o tiene deficiencia. Si no está bien, puede que tengamos que volver al paso 3, o al paso 2, o al paso 1. Porque si no hemos analizado bien, tenemos que volver nuevamente a analizar. Por eso es vital que el problema sea bien analizado para que nosotros no tengamos inconvenientes en desarrollar el algoritmo, el programa final. Y punto 5, una vez probado nuestro trabajo, procederemos a programar lo que hayamos hecho en el diagrama o con pseudocódigo en un lenguaje de programación. En este caso puntual vamos a hacerlo utilizando Java, porque eso está dentro del programa analítico, dentro del sílabo. Entonces vamos a utilizar ese lenguaje, que es un lenguaje de programación muy utilizado, funciona en muchos dispositivos a nivel mundial, es multiplataforma, tiene algunas características importantes, es orientado a objetos, etcétera. Entonces, básicamente, eso es, o este es el procedimiento que se utiliza o que se puede utilizar para resolver un problema mediante el diseño de un algoritmo, ¿verdad? Bueno, este es el procedimiento que vamos a utilizar. Puede que usted en algún libro encuentre variantes, sí, pueden haber, pero esta variante de acá es bastante lógica, bastante fácil de entender e implementable. Entonces, de mi parte, eso sería todo y hasta la próxima.